Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es QM de País y hoy, 18 de julio de 2020, dedicaré este programa a triturar la mentira memoria historicista que interpreta los sucesos del 18 de julio de 1936 como un golpe de Estado fascista. ¡Ojo, compatriotas! Que volvemos a ponérselo fácil, muy fácil, a los censores de YouTube. Virgen del Rosario, no te gusta a ti tocar los pinreles ni nada. Di que sí, bonita. Además, como siempre dices tú, al poder hay que criticarlo, no adularlo. Ah, sí, eso sí. Resulta fundamental tener en cuenta que la ley de memoria histórica solo es aplicable a partir de dicha fecha, 18 de julio de 1936. Como si lo ocurrido antes de ese día hubiese sido la plácida vida de una república idílica e incorruptiblemente democrática. Una especie de Arcadia feliz, desde la que cayeron los hombres y las mujeres por culpa de unos pocos seres malvados y en extremo infernales. Tweets como el siguiente evidencian que esta visión está en extremo popularizada en España. Dentro tweet. Advierte el tuitero Miércoles Republicano. ¡Que no te engañen! Esta bandera, se refiere a la rojigualda, también representa a los fascistas que atacaron la República. Olvida decir que también es la bandera de las Cortes de Cádiz, de la Primera República o de la Revolución Gloriosa, pero en fin. Y señalando la tricolor afirma: esta es la bandera de los que defendieron la democracia y se opusieron al fascismo. Desde luego esta gente hace un ejercicio exquisito de memoria histórica, lo que equivale por definición a hacer antihistoria. Esto es, a manipular ideológicamente los materiales históricos para establecer por ley una historia oficial de España que favorezca los planes y programas de determinadas facciones políticas. En concreto, aquellas que persiguen el desmantelamiento de España en pos de una república federal o confederal o vaya usted a saber. Como no podía ser de otra manera, recomiendo en este punto la serie sobre la Segunda República Española que el verano pasado publiqué en este canal. 12 capítulos y más de 6 horas de emisión. A lo que un avisado tuitero respondió: ¿a poco que se descuide usted, durará más la serie que la República? Empezaré citando una vez más a Clara Campoamor, quien pocos meses después del estallido de la guerra escribió La Revolución Española vista por una republicana, y allí decía, abrimos comillas, la división, tan sencilla como falaz, hecha por el gobierno frente populista entre fascistas y demócratas para estimular al pueblo, no se corresponde con la verdad. La heterogénea composición de los grupos que constituyen cada uno de los bandos demuestra que hay al menos tantos elementos liberales entre los alzados como antidemócratas en el bando gubernamental. Pero ahí no quedaba la cosa, el realismo político de la señora Campoamor deja en ridículo a cualquier botarate del presente. La victoria total, completa, aplastante de un bando sobre el otro, cargará al vencedor con la responsabilidad de todos los errores cometidos y proporcionará al vencido la base de la futura propaganda, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y mucho cuidado, porque Clara Campoamor considera a la coalición Frente Populista, a la que llama a los gubernamentales, ya muy alejada de los intereses republicanos. Presten atención ahora a este lúcido párrafo. Si el futuro tiene que depararnos el triunfo de los ejércitos gubernamentales, este triunfo no traerá consigo un régimen democrático, pues los republicanos ya no cuentan en el grupo gubernamental. Es decir, el componente republicano ya es residual o inexistente en el Frente Popular. El triunfo de los gubernamentales sería el de las masas proletarias. Y como éstas están divididas, serán otras nuevas luchas las que decidan si se quedarán con la hegemonía de los socialistas, los comunistas o los anarcosindicalistas. Pero el resultado solo puede ser una dictadura del proletariado, más o menos temporal, en detrimento de la República Democrática. Y continúa el diagnóstico partiendo ahora de la hipótesis de que ganaran los militares alzados. Si tal y como hemos indicado,
Las causas de la debilidad de los gubernamentales, esto es del Frente Popular, traen consigo el triunfo de los nacionalistas, los militares alzados. Estos últimos también deberán empezar por instaurar un régimen que detenga las disputas internas y establezca el orden. Este régimen, lo suficientemente fuerte como para imponerse a todos, solo puede ser una dictadura militar. A los ideólogos de la memoria histórica no les interesa que se aireen testimonios como este de Clara Campoamor, porque evidencia que presentar la guerra civil como una lucha entre la libertad y el fascismo se funda en un relato ideológico, maniqueo y falso, olvidando, entre otras cosas, que durante la Segunda República Española el PSOE, que sí que existía, no así el PP, Ciudadanos o Vox, jamás reconoció la alternancia política como requisito fundacional del llamado juego democrático. Jamás. Ya hemos explicado en otro programa que el PSOE de la Segunda República sabía bien que la CEDA no era un partido fascista. Y de sobra sus dirigentes deben saber a estas alturas que franquismo y fascismo son dos cosas distintas. A pesar de todo, nuestros lechuzos retro-antifranquistas siguen clamando: ¡hay que desfranquistizar España! Empezando por el Valle de los Caídos, porque el franquismo es la negación de los supremos valores de la sacrosanta democracia y de la sublime libertad, no se te olvide. He aquí el fundamentalismo democrático en su versión más ingenua: creer en la sacrosanta incorruptibilidad de la democracia. ¡Democracia! No sé ustedes, pero yo tengo la impresión de que el régimen del 78 ha dado lugar a las mayores corrupciones delictivas y no delictivas de toda la historia de España, o casi. Incluidos latrocinios democráticos, incompetencias democráticas y secesionismos democráticos, antes llamados traición. Así que democracia sí, es el sistema que tenemos hoy día, y ahí está, pero nada de rendirle culto como un sistema incorruptible. Políticamente hablando, la ley de memoria histórica sirve a intereses de partido muy claros, como pueden ser borrar la culpa del PSOE histórico como principal responsable del hundimiento de la República y del estallido de la Guerra Civil, y transferir esa culpa a Franco. De este modo se blanquea su pasado y se legitima su presente y su futuro, de cara a emprender la derrota definitiva de la monarquía e instaurar una república federal que satisfaga las demandas secesionistas y desmantele la propia existencia de España como nación. Y lo más lamentable es que el PSOE, con su Himalaya de falsedades, tal y como decía Besteiro, tiene como cómplice al vulgo Ignaro, que se crea a pies juntillas todas sus patrañas e imposturas, y le sigue dando su apoyo en las urnas. Queridos votantes del PSOE, bájense del arco iris. Cuanto antes lo hagan, mejor será para todos. Y fíjense bien, no digo mejor para unos pocos, digo mejor para todos. Por otro lado, el Partido Popular ha sido presentado desde su origen como heredero de la misma sustancia que el franquismo, esto es, identificado como el mal absoluto. Aunque hoy día este lugar en la concepción de la progresía lo ocupa más bien Vox, la extrema derecha, que decía una ministra. Extrema, extremísima, extremérrima. No obstante, el PP se avergüenza de ser derecha y prefiere llamarse centro. Por eso Aznar, ya desde su primera legislatura, reivindicaba a Azaña como un gran demócrata, y de hecho trataría de convertir a la derecha española en antifranquista militante. Así, el diario de sesiones de las Cortes Democráticas de 1999, cuando gobernaba Aznar con el apoyo de Pujol tras lo del Majestic, recoge la afirmación de que lo ocurrido el 18 de julio de 1936 fue un golpe militar fascista, dado contra la legalidad republicana. Pero hablar de golpe militar fascista es una patraña tan grande como hablar en ese momento de legalidad republicana, legalidad
republicana? Hoy os traigo un capítulo express, así que voy a tratar de fijar los argumentos más relevantes a modo de chispazo y a la espera de poder dedicar una serie completa al desarrollo de la guerra civil. Y ahí ya sí, sacaremos la lupa para ver los detalles. En primer lugar, señalaré que resulta bastante problemático identificar lo sucedido el 18 de julio del 36 con un golpe de Estado sensu stricto. Pues como dijo Gabriel Naudet en el siglo XVII, un golpe de Estado es, abrimos comillas, el rayo que fulmina antes de que el trueno pueda ser escuchado. En este caso, sin embargo, los truenos se escucharon durante 3 largos y dificilísimos años, en los que una parte de la nación y una parte del ejército se enfrentaron a otra parte de la nación y a otra parte del ejército. Tampoco fue un pronunciamiento clásico, de los que se dieron con tanta frecuencia en la España del XIX, sino que fue un alzamiento general de una parte de la nación que no se resignaba a morir. Tampoco fue un acontecimiento exclusivamente militar y, por supuesto, poco tuvo que ver con el fascismo. Ahora bien, ¿por qué una parte del ejército se alzó el 18 de julio? La fallida insurrección de octubre de 1934 quedó como telón de fondo en la pugna entre los partidos de izquierda y de derecha. La violencia generalizada del sector bolchevique largo caballerista del PSOE entre febrero y julio del 36 alcanzó incluso a sus enemigos dentro del partido, el propio Indalecio Prieto o los dirigentes socialistas asturianos. En las semanas previas a las elecciones de 1936, Largo Caballero apeló en múltiples ocasiones a la guerra civil, por ejemplo, en esta. Antes de la República, nuestro deber era traer la República. Pero establecido este régimen, nuestro deber es traer el socialismo. Y cuando hablamos de socialismo hay que hablar de socialismo marxista, de socialismo revolucionario con todas sus consecuencias. En un mitin en Alicante diría lo siguiente: las elecciones no son más que una etapa en la conquista, pero si ganan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada. Y el 2 de febrero en Valencia. La clase trabajadora tiene que hacer la revolución. Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Por cierto, que también Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera anunciaron que en caso de derrota de las derechas no acatarían el resultado electoral. Como vemos, y me estoy ahorrando los detalles, el antagonismo entre ambos bloques había alcanzado niveles de tensión insostenibles, hasta tal punto que las generaciones de izquierda y las distintas modulaciones de la derecha creían estar luchando ya por su propia existencia, por su propia supervivencia ya. Si los generales, en complicidad con al menos la mitad de la nación, no se hubiesen sublevado en 1936, las derechas corrían el riesgo de ser aplastadas desde el poder del Estado y desde las calles. Luego, si estos partidos y sus simpatizantes querían perseverar en el ser, el alzamiento se presentaba como una acción más prudente que imprudente, pues como decía Gil Robles, media nación no se resignaba a morir. Las primeras noticias sobre el resultado de las elecciones del 36 anunciaban el triunfo del Frente Popular, lo que provocó que las masas izquierdistas, enardecidas por la noticia, invadieran las calles de muchas ciudades, provocando numerosos incidentes y exigiendo la liberación de los presos por la Revolución de 1934. Portela Valladares, quien asumía en ese momento la presidencia del gobierno, declaró el estado de alarma, pero desoyó los consejos de Gil Robles y del general Franco, que le aconsejaban aumentar la seguridad y declarar el estado de guerra. Esa misma tarde, Portela Valladares dimitió de la presidencia del gobierno.
El 19 de marzo, el ala bolchevique o bolchevizante del PSOE largo caballerista publicaba que una de sus exigencias políticas era la transformación del Estado en una confederación de naciones ibéricas, atención, con derecho a la autodeterminación e incluso a la independencia. Ahí es nada. También proponía disparates como la supresión de la lengua oficial del Estado, esto es del español, la supresión de los ejércitos permanentes y exigía el armamento general del pueblo, más la confiscación de los bienes del clero y el fin de las organizaciones religiosas. En el orden económico, el manifiesto propugnaba, abrimos comillas, el control obrero en todos los establecimientos de la industria y el comercio, y la nacionalización de la banca y de los recursos naturales. Como vemos, todo muy distáxico. El 17 de marzo, Azaña escribía lo siguiente a su cuñado Cipriano Rivas Cherif. Creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias. El 13 de julio es asesinado por órdenes del gobierno el líder de la oposición, Calvo Sotelo. El día después, Prieto declaró: la trágica muerte del señor Calvo Sotelo servirá para provocar el alzamiento. Será una batalla a muerte, porque cada uno de los dos bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel. El 16 de julio, esto es un día antes del alzamiento del bando nacional en África, Largo Caballero escribía: la lógica histórica aconseja soluciones más drásticas. Si el estado de alarma no puede someter a las derechas, venga cuanto antes la dictadura del Frente Popular, dictadura por dictadura, la de izquierdas. ¿No quiere el gobierno? Pues sustitúyale por un gobierno dictatorial de izquierdas. ¿No quiere la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo, todo menos el retorno de las derechas. Tanto Largo Caballero como Prieto querían precipitar la revuelta militar porque estaban convencidos de que podrían aplastarla rápida e inmediatamente y que tras una huelga general llegarían a conquistar el poder. Recordemos por otro lado que el jefe formal del alzamiento militar no fue Francisco Franco, sino José Sanjurjo, el León del Rif. Aquel que curiosamente se había negado a movilizar a la Guardia Civil en abril de 1931. Y esta fue una de las razones, junto a la complicidad de los propios monárquicos, por la que pudo instaurarse la República en España sin proceso constituyente y sin que se derramara una sola gota de sangre. Sin embargo, el general Sanjurjo murió en un accidente de aviación 2 días después del alzamiento. Fíjense ustedes lo que son las cosas. Tal y como señalan Stanley Payne y Jesús Palacios, por paradójico que parezca, su muerte fue un golpe de suerte para los nacionales, ya que abría el camino a un comandante en jefe más joven, sano y capaz 2 meses después. Es dudoso que Sanjurjo poseyera la capacidad necesaria para lograr la victoria en una larga, cruel y compleja guerra civil. Tal y como declaró Franco, la legitimidad del alzamiento del 18 de julio estaba en la victoria del 1 de abril de 1939. Nada más acabar la guerra, 22 juristas presentaron un dictamen en el que afirmaban lo siguiente en relación al alzamiento del llamado bando nacional. No puede ser calificado en ningún caso de rebeldía, en el sentido jurídico penal de esta palabra, representando, por el contrario, una suprema apelación a resortes legales de fuerza que encerraban el medio único de restablecer la moral y el derecho, desconocidos y con reiteración violados. Se añadía que desde febrero de aquel año la República se transformó de Estado normal civilizado en instrumento sectario puesto al servicio de la violencia y del crimen, y continuaba. Ante el alzamiento, el gobierno Frente Populista, lejos de acudir al medio constitucional y legal de declarar el estado de guerra, apeló al procedimiento, jurídicamente inconstitucional y moralmente incalificable, del armamento del pueblo,
creación de tribunales populares y proclamación de la anarquía revolucionaria. Hechos equivalentes a patente de corso, otorgada para la convalidación de los centenares de miles de asesinatos cometidos, cuya responsabilidad recae plenamente sobre los que los instigaron, cometieron y dejaron sin castigo. A propósito de este documento firmado por estos 22 juristas, Pío Moa informa de lo siguiente. El razonamiento del dictamen contenía una paradoja. Si el Frente Popular carecía de legitimidad por haber conculcado sin tasa la ley republicana, la consecuencia lógica habría sido restablecer dicha ley, tanto más cuanto que las derechas, en su mayoría, la había aceptado, aunque fuera a disgusto. Cosa interesantísima esta y desconocida por el gran público, a saber, Que la República no era de izquierdas y que hubo republicanos de derecha realmente comprometidos con la causa. Trae pa' acá. pero para ahondar en esos detalles se tiene que ver la serie de los 12 capítulos. Incide Pío Moa en el hecho de que la República había perdido legitimidad al violar de forma sistemática muchos de los derechos programados en la propia Constitución Republicana de 1931, y así dice. Sin embargo, el franquismo pensaba en cualquier cosa menos en restablecer aquella legalidad, y no solo por anticatólica, sino porque había resultado inaplicada e inaplicable. La República había vivido la mayor parte del tiempo entre leyes como la de defensa de la República, que mutilaban las libertades constitucionales, los estados de excepción, la censura de prensa y violencias constantes. Más allá de eso, los vencedores achacaban a aquella Constitución haber allanado el camino a los revolucionarios en 1934 y en 1936. La integridad nacional y las exigencias de orden y derecho debían considerarse valores previos y superiores a cualquier constitución particular. Es decir, la pervivencia de la nación está por encima de cualquier formalismo jurídico. España y la nación están por encima de la Constitución del 31 o de la del 78. A modo de conclusión, y ya para cerrar este capítulo express, punto 1. La Guerra Civil Española empezó al fracasar tanto el intento de insurrección rápida como el aplastamiento de los insurrectos. Si bien es cierto que la Guerra Civil tuvo su prólogo en octubre de 1934. Es decir, en julio de 1936 se reanudó lo que en octubre de 1934 había quedado a medias. Punto 2. Franco no se sublevó contra la República, sino contra el gobierno del Frente Popular, que había hecho de la Constitución de 1931, la Constitución republicana, papel mojado. Y no luchó en la guerra en pos de la monarquía, sino por una idea general de España. De hecho, la monarquía volvió tras su muerte, eso sí, nombrando en 1969 a Juan Carlos de Borbón como su heredero a título de rey. Y punto 3. El actual gobierno de coalición, PSOE, Podemos y socios separatistas tratan de fijar la atención en la amenaza de un fantasmagórico franquismo redivivo, convirtiéndolo en un asunto de prioridad nacional, como si la ley de memoria histórica fuera a solucionar la tremenda crisis económica que se avecina o el gravísimo problema del separatismo. Pero si algo está plantando hoy verdadera beligerancia al Estado y a la nación española, estos son los movimientos separatistas. No el franquismo, que ya no existe, y además su periodo histórico está cerrado. Se inició otro nuevo con la transición que no se han enterado todavía. Y ni muchísimo menos la principal amenaza hoy día es Juan Carlos I el emérito, que ya no es rey. Si la propia existencia de España como nación no estuviera cuestionada permanentemente, pues quizás nos podríamos tomar todo esto un poquito a chufla. Pero no ver que detrás de estos manejos hay otras intenciones y otros proyectos para España, pues es estar realmente ciegos, cegaturros perdidos. Bueno, pues creo que ya, se acabó por hoy. La semana que viene más. Pues sea, hasta la semana que viene. No olviden darle a la campanita y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!